Bueno, mi nombre es Tamara. Soy profesora e investigadora de la Universidad de Cantabria. Trabajo en el Departamento de Química, Ingeniería de Procesos y Recursos. Y bueno, también soy miembro del grupo Green Engineering and Resources. Bueno, lo que os voy a contar hoy es un poco la investigación a la que me dedico junto con mi equipo. Y bueno, para que tengáis un poco más claro qué es eso de las biorefinerías, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero bueno, seguro que después de esta charla quedará muchísimo más claro, ¿vale? No obstante, todas las preguntas que tengáis las resolveré el próximo lunes y bueno, también os dejaré colgada la información de mi correo electrónico para que me escribáis lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues empezando un poco con qué es eso de la biorefinería. Bueno, pues deciros que la biorefinería es una analogía de lo que son las refinerías tradicionales de petróleo, ¿vale? En biorefinerías tradicionales de petróleo lo que tenemos son, por un lado, extraemos el crudo de petróleo, que, bueno, una pregunta para vosotros. ¿Creéis que el crudo de petróleo es un recurso natural? ¿Creéis que es un recurso renovable? Bueno, pues a la primera pregunta sí es un recurso natural, porque como sabréis, cuando tenemos carga orgánica, materia viva, ¿vale? Que se fosiliza por efecto de la presión, va sedimentando y, y lo que se produce al cabo de muchos años es este crudo de petróleo, ¿vale? Entonces extraemos el crudo de petróleo, pero no es un recurso renovable. ¿Por qué no es un recurso renovable? Haciendo hincapié en la segunda pregunta. Bueno, pues porque el nivel al que lo extraemos para utilizarlo en energía y otras muchas aplicaciones es muy superior al nivel de crecimiento o producción de ese crudo de petróleo, ¿vale? Por tanto, es natural, pero no es renovable. Muy bien, sigamos con la presentación. Veis aquí que, bueno, en una refinería tradicional extraemos el crudo de petróleo y lo transformamos mediante un proceso que no viene al caso, pero que se llama craqueo catalítico, y lo obtenemos fracciones de diferentes pesos, por así decir, y vamos obteniendo diferentes productos, ¿vale? Una amalgama muy amplia de productos, desde combustibles como queroseno, el combustible de los aviones, o diésel, gasolinas, etcétera, hasta otros productos de muy diversa índole, como podría ser los plásticos que todos conocéis y que utilizáis en vuestro día a día, pero también productos para la industria farmacéutica y con un sinfín de aplicaciones, ¿vale? Bueno, pues en una biorefinería, en lo que trabajamos nosotros, partimos de biomasa, que podrían ser cultivos energéticos. Esto significa que son destinados única y exclusivamente para producción de combustibles, residuos agrícolas, biomasa forestal e incluso algas, para transformarlos en biocombustibles y otros bioproductos. Muy bien, pues ¿qué biocombustibles podemos hacer a partir de la biomasa? Bueno, pues podemos obtener bioetanol, que se hace a partir de la fermentación de todos los azúcares que contiene la biomasa de árboles, los residuos agrícolas y todos los ejemplos que habíamos puesto un poco antes, ¿vale? Se puede hacer biodiesel. En este caso tienen que haber plantas de carácter más oleaginoso. ¿Qué es esto de ¿qué? Oleaginoso. Esto es que tienen alto contenido en grasas, ¿vale? Porque para obtener el biodiesel necesitamos hacer una transesterificación de esas grasas que están presentes, por ejemplo, en plantas como la soja, también lo tenemos en el girasol y, bueno, otras muchas plantas, ¿vale? Que tienen este carácter, que cumplen estos requisitos. Por supuesto, también nuestras aceitunas, ¿vale? Que sabéis que se hace a partir de las aceitunas nuestro aceite de oliva, maravilloso. Pero podríamos destinar residuos de esas aceitunas para producir biodiesel, ¿de acuerdo? Esos serían los principales biocombustibles. También biogás o biometano.
Que el metano, como sabéis, es un gas bastante apestoso que tiramos nosotros, ¿vale? Después de hacer la digestión. Nos tiramos un pequeño cuesco. Esto sería, fundamentalmente estaría compuesto de metano, del gas metano. Pues este gas se puede obtener a partir de toda la parte orgánica de nuestros residuos, de los residuos que nosotros tiramos y no reciclamos. Bueno, pues una vía de valorización, de obtener un producto a partir de este tipo de residuos o incluso de esta biomasa que hablábamos previamente, sería el biogás, el cual está formado en una gran parte por CO2, que es el gas que exhalamos al exhalar, ¿vale? Y el biometano. Bueno, pues siguiendo un poco con la presentación, vale, estos son los biocombustibles que os he hablado previamente, pero hay tres generaciones de biorefinerías, ¿vale? Estarían, por un lado, las de primera generación. La primera generación está constituida por, digamos que toda su materia prima serían cultivos alimentarios, ¿vale? Es muy sencillo producir bioetanol, por ejemplo, de la caña de azúcar, porque la caña de azúcar está compuesta fundamentalmente por azúcares, como su mismo nombre indica, y simplemente disolviéndolo en una disolución y poniéndolo en contacto con microorganismos, que son bichitos que se alimentan de esos azúcares y transforman, metabolizan los azúcares en etanol, pues esto es muy sencillo, ¿vale? Lo mismo que, bueno, la fermentación del vino, de la uva a vino, esto se conoce desde tiempos inmemoriales, ¿de acuerdo? Entonces, la primera generación sería esa parte, la que constituyen todos los cultivos alimentarios. Vale, vamos con la segunda generación. La segunda generación se constituye a partir de material biolignocellulósico, que estos son sencillamente árboles, para entendernos, ¿vale? Y por otro lado, residuos de esos cultivos alimentarios que hablábamos previamente. Pero aquí ya el foco no está puesto en algo que se destine al alimento, sino en los residuos de los mismos, ¿vale? Porque ha habido la primera investigación en este campo, la constituían los residuos alimentarios, de ahí el nombre de primera generación. Sin embargo, estos residuos, pues, o sea, el hecho de trabajar con residuos, con alimentos propiamente dichos, para producir energía, pues ha generado mucha controversia. ¿Por qué? Pues porque ha subido el precio de los alimentos, porque estábamos utilizando la tierra para producir energía y en lugar de producir alimentos, que como sabéis, muchas partes del mundo no tienen tantos privilegios como tenemos nosotros y tienen muchas dificultades para poder comer. Entonces, los investigadores de todo el mundo empezaron a desarrollar la segunda generación, ¿vale? Y bueno, la tercera generación, como veis aquí, estaría a partir de las algas, ¿vale? Entonces, ¿qué son esos cultivos que se han utilizado tradicionalmente en la primera generación? Pues el trigo, maíz, caña de azúcar, bueno, entre otros, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene un árbol? Principalmente lignina, celulosa y hemicelulosa, ¿vale? La lignina, bueno, ya veremos un poquito más adelante lo que es, pero la celulosa y la hemicelulosa fundamentalmente son azúcares. En el caso de la celulosa, veis aquí que están muy ordenaditos todos ellos en una estructura muy cristalina y por tanto muy estable, muy difícil de atacar, que está compuesto todo por unidades de glucosa unidas entre sí. La glucosa, como bien sabéis, es un azúcar, ¿vale? La hemicelulosa es una mezcla ya más amorfa de varios azúcares. Lo azul que veis aquí sería la hemicelulosa, lo amarillo la celulosa y lo rojo la lignina. ¿Qué es la lignina? La lignina es un compuesto marrón que en definitiva actúa como pegamento de toda esta estructura y le confiere rigidez al árbol, ¿vale? Entonces, ¿productos de la celulosa? Bueno, pues con la celulosa podemos hacer desde tejidos hasta nano y microcelulosa, partiendo acetato de celulosa, ¿vale? Que esto es súper inflamable, pero todo el material de los carretes, que bueno, vosotros ya no utilizáis, pero los carretes de fotografía y las películas del cine se hacían a partir de este material, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Bueno, pues tenemos aquí un ejemplo de algo que hemos hecho nosotros, que es a partir de nuestros resultados de laboratorio obtener etanol, bueno, en este caso sí, una simulación a ordenador de bioetanol y PHB, que es un plástico biodegradable, que es otro de las grandes ventajas de la biorefinería con respecto a las refinerías de petróleo tradicionales. ¿Por qué? Porque
nos permite un plástico generado a partir de un recurso natural y en este caso sí que es renovable. Además es biodegradable, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que podemos tenerlo en el mar durante mucho más, o sea, perdón, podemos, vea, esto lo tienes que cortar, un plástico biodegradable, lo que ocurre es que podemos, una vez que se deposita, si hacéis las cosas mal y no lo recicláis y acaba pues en el mar, por ejemplo, pues por acción y efecto del viento, la lluvia o el sol, esto se va a degradar en tan solo 6 meses, mientras que un plástico de polipropileno, poliestireno, el plástico de esta botella, sin ir más lejos, va a tardar de 100 a 1000 años, dependiendo de la mezcla que contenga de plásticos, en desaparecer totalmente de la atmósfera, ¿vale? Y de nuestros ecosistemas. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, esto sería un ejemplo de lignina que se obtiene a partir del árbol. Veis que es marroncita, ¿no? Bueno, pues la lignina tiene esta estructura química y se compone de muchos compuestos polifenólicos que son muy antioxidantes, ¿vale? Y sirven para, por ejemplo, aditivarlos a los alimentos o incluso para hacer cosméticos. El antioxidante ya sabéis que lo llevan todas las cremas de antienvejecimiento, ¿de acuerdo? Estas son otras muchas aplicaciones que muchas empresas que se dedican en este campo utilizan, para las cuales se utilizan la lignina, ¿vale? Se utiliza en la agricultura, como alimentación animal, incluso para hacer materiales de construcción, también no solamente tejas, sino también carreteras, bueno, se utilizan en innumerables aplicaciones. Bueno, ya para finalizar os voy a hablar un poco de unos proyectos de los cuales soy responsable y tengo actualmente en marcha, uno que ya finalizó y otro que estamos empezando ahora, ¿vale? Con una empresa que se llama Investalga. Es una empresa de aquí de Cantabria que se dedica a la investigación de macroalgas marinas, en concreto macroalgas verdes. Entonces nosotros hemos participado con ellos, como dije, en un proyecto previo y en un proyecto que va a arrancar en cuanto acabemos este confinamiento del demonio. Y bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Pues os voy a presentar un poco qué es esto de la ulva, ¿de acuerdo? Trabajábamos con lo que se llama ulva rígida, sí, no rígida, ¿vale? Se conoce comúnmente como lechuga de mar. Y nosotros fundamentalmente lo que hemos producido es el ulvano, que es esto que veis aquí a partir de la ulva. ¿Cómo lo hemos producido? Bueno, pues extrayendo con agua y calor durante un tiempo a una temperatura determinada, esto es confidencial, a una temperatura determinada hemos extraído ese ulvano, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que constituyen las algas verdes? Antes veíamos la estructura de un árbol, por ejemplo. Pues ahora vemos las algas verdes. Tienen polisacáridos, de nuevo está presente aquí la celulosa y otras semicelulosas, como serían mananos, silanos, siloglucanos. También tenemos almidón, que se utiliza en el sector alimentario, y tenemos proteínas, que también son necesarias para nuestra alimentación, y otros compuestos, ¿vale? Entre ellos el ulvano, que era nuestro interés. Aquí veis una fotografía hecha por microscopía óptica de lo que sería el tallo del ulvano, ¿vale? Entonces, viendo un poco más en qué son esos polisacáridos, bueno, pues tenemos aquí los ulvanos, la celulosa, glucuronano, la estructura del almidón, y esto estaría dentro de la pared celular en el caso de estos de aquí de la derecha, y los gránulos que se ven en el interior de esa pared celular estaría el almidón, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de aplicaciones, de cosas que podemos hacer con el ulvano extraído a partir de la ulva rígida. Aplicaciones farmacéuticas, aplicaciones biomédicas, productos para el cuidado personal, industria alimentaria u otras aplicaciones, ¿vale? Entonces, todo esto constituiría la tercera generación de biorefinería, ¿vale? ¿Dónde hacemos algunos de nuestros experimentos? Bueno, pues no os he contado, soy ingeniera química, ¿vale? Y doctora en ingeniería química. Entonces, ¿a qué nos dedicamos los ingenieros químicos? Pues aparte de, bueno, en concreto, un científico es aquel que investiga a escala de laboratorio una serie de, pues un proceso o la obtención de un material, un producto, etcétera, pero a pequeña escala de laboratorio, y observa lo que ocurre, anota resultados, caracteriza, analiza eso que ha obtenido en su laboratorio y partiendo de otros estudios que tenemos en la bibliografía, pues llegamos a unas conclusiones, ¿de acuerdo? De lo que está sucediendo. Bueno, pues como ingenieros químicos lo que hacemos es
bueno, ampliar esa escala de laboratorio a planta piloto. Bueno, y ya para terminar, ¿dónde hacemos nuestros experimentos? Bueno, pues tanto tenemos reactores de laboratorio, estos tienen esta forma porque controlan tanto la presión como la temperatura, tienen un espesor bastante grande para soportar presiones de hasta 15 atmósferas, y luego tenemos plantas piloto como esta, bastante más grandes, en las que podemos hacer muchísima más cantidad de producto. Vale, y ya para finalizar, bueno, me despido aquí. Tenéis aquí abajo mi dirección de correo electrónico por si tenéis cualquier duda o lo que sea, que estaré encantada de responder a todas vuestras curiosidades, ¿vale? Y nada, pues un besito y espero haberos amenizado un poco, dado que tenemos que estar aquí metidos en casa con el tiempazo que hace. Un besazo. Adiós.